Bendiciones, un gusto saludarlos. Nuevamente estamos acá delante de ustedes en este programa Más que Vencedores de Iglesia de Cristo, Casa de Restauración. Le damos la bienvenida, es un gusto tenerlos nuevamente en este programa Más que Vencedores. Así que esta noche Dios nos ha dado el privilegio de estar nuevamente con un testimonio de una amada princesa de nuestra iglesia. Le damos la honra y gloria a Dios esta noche. A mi lado, como siempre, me acompaña mi esposa, hermana Cristi. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto saludarte. Amén. Es una bendición estar acá. Así que le damos las gracias por abrir ese rinconcito de su casa para poder estar en este programa. Así que sin más que hablar esta noche, queremos orar para que el Señor tome el control de esta reunión. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de este programa, Señor, que ha nacido en el corazón de nuestro Padre, nuestro pastor Raúl Córdoba, Señor. Sabemos que esta noche será de mucha bendición, Señor, el testimonio que tú has puesto para que nosotros podamos platicar, Señor, a tu pueblo y ser edificados, papito lindo. Espíritu Santo, toma el control de nuestras vidas, toma el control, Señor, de nuestra invitada. De nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por todos los que nos ven. Bendícelos, Señor, que este testimonio sea de bendición para cada uno de los que nos ven, Señor, de cada joven, de cada señorita, de cada matrimonio, Señor. Así que en el nombre de Jesús te damos las gracias y Espíritu Santo eres bienvenido y toma el control, Señor, de este programa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que sabemos que ustedes están esperando saber quién es nuestra invitada el día de hoy, y tenemos el privilegio realmente de tener una princesa amada por esta congregación, una princesa del Señor que usted conoce. Y así que sin más que decir, le damos la bienvenida a nuestra hermana Mónica. Dios te bendiga, Mónica. Amén, que el Señor les bendiga, qué enorme bendición. Ahí sí que estoy muy agradecida con nuestro amado Padre y pues con ustedes por tomarme en cuenta para esta bendición y pues entregarles y demostrarles que Dios es realmente bueno con cada uno de diferente forma. Para mí es una enorme bendición y espero pues mi testimonio sea de bendición y de edificación para cada uno de ustedes. Amén. Amén, bienvenida, te amamos. De veras que el Señor nos trae cada palabra, cada exhortación a través de cada testimonio, y pues hoy te toca a ti el exponernos y edificarnos con lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y pues como el programa lo dice, eres una princesa más que vencedora en el Señor. Amén. Amén, así es. Definitivamente yo creo que los planes de Dios son perfectos en la vida de sus hijos y en esta ocasión en tu vida, creo yo, Moniquita, porque el Señor ha sido bueno, como te decimos con mucho cariño. Estamos en casa, estamos en confianza, sabemos que este es un lugar que el Señor ha preparado para que nosotros podamos ser de bendición, no solamente los que estamos aquí presentes, sino los que nos están viendo atrás de cámaras. Así que, sin más hablar, yo quisiera que en esta noche pues tú nos pudieras platicar cuál ha sido tu experiencia en tu caminar como hija de Dios. Amén. Pues tuve la bendición, tuve la dicha de nacer en un hogar cristiano, pues desde que tengo memoria, y sé que por parte de mis padres que desde que estoy en el vientre, pues mi madre desde muy pequeña fue cristiana, nacimos en un hogar cristiano, los 5 con mi familia, desde pequeños íbamos a la iglesia. Amén. No fue un proceso fácil, porque definitivamente siempre hay procesos, siempre hay batallas en donde como familia, como en lo personal uno lucha. Y pues sin más que decir acá, desde pequeña yo tuve prácticamente una autoestima muy baja. Mi problema era mi color de piel, para que los que no sepan. Chócales. Y sí, definitivamente mi tono de piel por ser morena, ese era mi trauma de muy pequeña. O sea, yo tenía muy baja autoestima. Pero la razón del por qué era por mis hermanos, porque mis 2 hermanos eran bien blanquitos. Y yo decía, pero ¿por qué yo soy morena?
¿pero por qué yo soy adoptada o qué? Decía, cuando en realidad no era así, sino que definitivamente yo tengo todo el semblante de de mi madre, más que todo, hasta el tono de voz es igual, incluso me confunden, está hablando tu mamá, yo, no, soy Mónica, le habla Mónica. Entonces, desde muy pequeña fue mi autoestima muy baja, yo no quería ser morena, me decían muchas cosas y mis primos me hacían bullying porque decían varias situaciones, porque comiste muchos frijoles. Yo, no es cierto. Tan sabrosos. Exacto, pero fue esa situación la que me confrontó mi autoestima, por lo cual yo pues ahora, de cierto tiempo en adelante, el Señor cambió eso en mí, porque tengo una pequeña cicatriz. Bueno, no es sí es cicatriz, pero es de color blanco. Entonces yo ahí decía, ahí me probó el Señor y como le gustó el morenito, me dejó el moreno, decía yo. Entonces ahí fue donde fui sanando mi corazón y a base de ministraciones también, porque mi mamá me decía, me aconsejaba, no, si el Señor te ama tal y como eres. Y fue una de las cosas que fue sanando el Señor en mí. Otra de las situaciones es que desde pequeña, como les comentaba, tuve la dicha de nacer en un hogar cristiano, pero tuvimos varias situaciones como familia en las cuales nos vimos afectados y también afectaron mi autoestima, también afectaron mi vida en lo personal, ¿verdad? Fueron varias situaciones en las que se fueron dando. Por ejemplo, una de ellas fue que en una temporada, pues lamentablemente mis papás tuvieron muchos problemas entre ellos, en los cuales a mí me afectó. Yo creo que fui de las tres, fui la más afectada porque llegó un punto de que estaba en medio de ambos. Entonces sí me vio bastante afectada y yo creo que a raíz de eso mi carácter ha sido diferente, mi carácter ha cambiado y muchas veces me dicen, ¿por qué sos tan madura? ¿Por qué sos así? Pero yo no lo entendía. O sea, yo decía, ¿pero por qué soy así? ¿Por qué no soy como una jovencita de mi edad? Y yo entendí que el Señor me estaba preparando para cosas diferentes, porque definitivamente el temperamento y el carácter se van formando y esta situación es la que nos hace cambiar de pensamiento, de forma de pensar, de forma de actuar, de decidir las cosas. Y pues no soy la mejor, pero esas son cosas que me ayudaron a conseguir muchas veces lo que uno quiere y los propósitos que el Señor quiere para uno. Fueron varias situaciones, igual en mi estudio, pues yo creo que el bullying ha sido mi problema desde que tengo memoria, pero definitivamente el Señor no me ha dejado caer, sino que en el colegio me decían la pastorcita, y yo así como que, bueno, llegó un momento a estar sola en mi diversificado. Fue una etapa bastante dura para mí porque mi clase se dividió en dos y yo me quedé completamente sola. Yo no tenía amigos en ese momento. Y pues ahí sí que el Señor mandó a alguien que estaba en su primer amor con Él y Él fue mi fortaleza. Él estuvo conmigo a la par dándome apoyo y me decía, no tengas pena, el Señor aquí, y me sacaba la Biblia y me decía, aquí está, mira lo que dice, esfuérzate y sé valiente. Y ambos, era mutuo, tanto me daba consejos como yo, y fue una amistad bastante que el Señor la puso en el momento exacto cuando yo más lo necesitaba. Y fueron otra de las cosas que me fueron cambiando mi pensamiento, porque yo dije, no voy a dejar que esto me baje mi autoestima, no voy a dejar que esto me afecte en mi vida, porque precisamente también en esa temporada volvimos a tener problemas como familia. Entonces yo entré en un colapso emocional, donde prácticamente la coordinadora en ese entonces me llamaba cada cierto tiempo, mira, platiquemos. Y yo ahí me iba a mar de llanto, yo creo que inundaba el salón con mis lágrimas, pero fue como una clase de ministración que yo tuve con ella, que fui sanando las heridas, fui sanando cada situación que se fue dando conmigo y en mi vida. Amén. Vemos nosotros que definitivamente como niños, ¿verdad? Aún teniendo el conocimiento, la palabra, hay cosas que llegan a afectar, ¿verdad? Pero tal vez no por ser tú la del problema, sino que a veces son problemas que vienen de los adultos, ¿verdad? Y van pasando por uno. Pero vemos realmente la fortaleza que has tenido en el Señor, que a pesar, porque no eres una anciana,
que a pesar de los golpes, a pesar de las situaciones que han venido en tu vida, hemos visto cómo el Señor te ha guardado, Dios. Y esas lágrimas definitivamente es una manera que el Señor usa para limpiarnos, para limpiar nuestra alma y para que Él pueda llevarse siempre la gloria, ¿verdad? Y vemos que Dios tiene el control en todo eso. Amén. Realmente a veces uno pelea consigo mismo, como tú le decías, por el color de la piel, ¿verdad? Amén. Pero como el Señor es perfecto y Él sabe lo que nosotros necesitamos, entonces creo que el Señor tiene planes perfectos para cada uno de sus hijos, y en este caso, en el tono de tu piel, debe de haber también un príncipe que está pidiendo una morenita como tú, ¿verdad? Porque yo así le decía al Señor, Señor, yo quiero que mi esposa sea morena, y hermana Cristi siempre peleaba por el color de su tez. Y entonces me dice, ahora entiendo por qué el Señor me mandó morena, ¿verdad? Amén. Entonces vemos cómo el Señor, ¿verdad?, actúa, y damos la honra y gloria porque has podido superar a través de como tú decías, el bullying, las situaciones difíciles, de lo que se marca en el corazón de nosotros, ¿verdad? Entonces, amén, quisiéramos que también nos compartieras en qué momento te das cuenta que necesitas ayuda y de qué manera lo hacen esa ayuda, porque realmente nosotros a veces buscamos la ayuda, el consejo, o que nos animen, ¿verdad? Pero creemos que en el Señor hay un momento en que nosotros nos rendimos. ¿Cómo fue ese momento? Amén. Pues en realidad me di cuenta desde muy pequeña, porque fue una niña bandida, una niña contestona y rebelde, pero definitivamente el Señor en su misericordia y en su gracia fue cambiando mi forma de ser, mi carácter, porque puedo decir que mi mamá y mi hermana me aguantaron mucho. Desde muy pequeña yo tuve el carácter, como dijo una vez el pastor, de cohete de mecha corta, que por todo me enojaba. Pero definitivamente fue un proceso el que se dio, y no era solo con mi mamá, sino que era con los 5 de mi familia. Fue una etapa bastante dura. Yo creo que la que más me aguantó fue mi hermana, fue la que estuvo más a la par mía, estuvo ahí cuidándome, guiándome en su tiempo. Entonces ella, yo creo que fue la que más afectó con mi forma de ser y mi carácter, lo abusiva y lo contestona que era. Y nos dimos cuenta porque nosotros, mi mamá se molestaba, prácticamente se decepcionaba mucho, porque decía, pero ¿por qué sos así si tus hermanos no son así? ¿Pero por qué? Y a cada rato me traía aquí con los pastores. Ya no la aguanto, ya no, por favor, miren qué hacen con ella, porque ya no. Va, Lili, ándate. Y me dejas aquí en la Mónica. Y yo me quedaba pues ahí con los pastores, y la que yo recuerdo que más estaba ahí conmigo, Mónica, ¿qué te pasa? Pues, ¿qué te falta? ¿Qué tenés? Me decía. Era la pastora. Amén. Y me decía, ¿pero qué pasó? ¿Por qué? ¿Ahora qué hiciste? Era lo primero, ¿ahora qué hiciste? Pues es que, y las excusas de uno de niño, de adolescente, es que ya no aguanto a mi mamá, es que ya no quiero, es que ya no me entiende. Pero no, en ese instante yo no entendía el por qué ella me corregía, del por qué ella me enseñaba. En ese momento yo estaba en mi mundo de adolescente, de niña. Y fue en ese proceso de mi adolescencia, porque se levantaron más los problemas con mi mamá. En mi proceso fue donde más el Señor fue marcando conmigo, porque fueron situaciones bien duras, donde ella sí, yo creo que la hería mucho en su quizás no físicamente, porque nunca le levantó una mano, pero verbalmente uno lastima. Entonces, en ese proceso de ministración con mis pastores, me mandaron a ministrarme con varias hermanas, como me dijeron por ahí, hice filita para ministrarme, definitivamente. Y fue un proceso en el que me di cuenta que en mi primera ministración, y recuerdo bien que la hermana me empezó prácticamente a desintoxicar espiritualmente, cuando ella mencionó todo ancestro, y ahorita se me vino a memoria hasta ese episodio, porque toda herencia ancestral. Y yo decía, ¿y eso qué tiene que ver conmigo y con mi carácter? En ese momento no entendía, porque tenía aproximadamente 12, 13 años. Y ella me decía, todo herencia ancestral, y empiezo yo a ser ministrada sin darme cuenta. No dije nada esa vez, sino que solamente seguí la administración. No, en ese momento yo no le tenía mucha confianza a mi mamá, y no abrí mi corazón con ella. Se quedó esta situación así,
hasta que una vez mi mamá fue también a ministrarse, su carácter, su forma de ser. Si no estoy mal, también parece que le dijeron, o sea, ella sabía, en su espíritu ella sabía que algo estaba sucediendo con nuestros ancestros, porque como hemos sido enseñados que vienen, o sea, nuestros ancestros nos vienen afectando desde muy atrás, o sea, desde, si no estoy mal, dice que afectará hasta la 10ª generación, o sea, así viene afectando en nuestra vida y en nuestra familia. Y ahí fue, en ese momento fue que nos dimos cuenta que lo que nos venía afectando a nosotras en nuestro carácter, porque era nuestro carácter el que venía afectando nuestra forma de ser, lo enojadas que éramos ambas, porque éramos igualitas. Digo éramos porque ya eso ya pasó. Amén. Éramos igualitas y el Señor nos fue marcando eso, los ancestros. Y nos dimos cuenta porque mi abuela era igual, mi bisabuela era igual. Y teníamos, porque mi papá incluso me decía, vos igual que tu abuela Tina vas a aparecer. Yo, no. Cuando ya sabía, yo reprendo. No, Amén. Mi carácter va a ser diferente. Amén. Entonces fue un proceso el que llevamos de nuestros ancestros. Y ahí, cuando descubrimos que fueron nuestros ancestros, el Señor empezó a trabajar con nosotras. Prácticamente el problema era conmigo y mi mamá. Hemos chocado mucho, desde muy pequeña he chocado mucho con ella, pero nos dimos cuenta que fue esa situación que traíamos ancestralmente, traíamos ese carácter que nos venía afectando, exacto, violento. Gracias a Dios no tengo, prácticamente ninguno de mis papás fueron violentos conmigo, porque no. Con mi mamá sí fui un poco más, la enojaba mucho. Yo creo que sí, la enojaba demasiado. Amén. Creo que definitivamente pues el tope era con tu mamá, porque las dos estaban con el mismo carácter y nunca iban a estar de acuerdo. Ibas en contra de la razón, aunque ella lo tuviera, ¿verdad? Pero como dices tú, como niña definitivamente no sabías cómo manejarlo, no sabías cómo trabajarlo. Pero vemos que la administración es muy importante. A veces tenemos temor de buscar la administración porque pensamos como que nos van a marcar, y no es así, sino que es una victoria que el Señor nos da a través de la administración, ¿verdad? Y aquí, ¿qué papel juega tu papá aquí sobre esta situación? ¿En qué te afecta? ¿En qué te daña a ti? ¿O tú logras la victoria ahí? Amén. Ese fue, hablando un poco de mi papá, ese fue un proceso bastante grande conmigo. Eso sí fue un poco más personal, porque mis papás tuvieron muchos conflictos entre ellos. Pero como yo fui quien descubrió toda la situación que se estaba dando en ese momento, yo no me había dado cuenta que mi espíritu estaba siendo afectado. Quizás no en ese mismo momento, pero se fue marcando una raíz de amargura contra él, una raíz de desprecio, porque yo llegaba a un momento de que yo no a él no, o sea, no puedo decir, y ahí sí que el Señor me perdone, porque puedo decir que en ese instante yo decía, no puedo estar a la par de él. Me repugnaba a mí tenerlo a la par de él, pero yo no entendía por qué. Y él me trataba de buscar, él trataba de consentirme, él trataba de estar a la par mía, o sea, de que yo le diera el perdón a él. Sin embargo, fue una situación que yo no, le ponía su límite. Y ese fue otro proceso de administración, porque yo siempre que venía aquí era un mar de lágrimas también, porque yo amo mucho a mi papá. Amén. Y me afectó mucho esa situación. Pasó el tiempo, después de administraciones, después de medio hablar con él, yo decía, ya lo perdoné. Y así era ya lo perdoné. No lo había perdonado. Yo, sí, pero mi mamá me decía, ¿ya perdonaste a tu papá? Sí, ya lo perdoné, ya no me afecta, ya no me duele. Eso decía yo, eso decía mi boca. Hasta que un día entendí que el verdadero perdón no es hablado. Porque un día él llegó así de la nada. Hola, ¿cómo están? Él es entrada por salida siempre. Hola, ¿cómo están? Regálame un poquito de comida, o papá va a comer. Sí, claro, aquí está la comida. Hasta que ese día a ir se iba, cuando yo me le quedé viendo así fijamente. Me le quedé viendo y sentí un anhelo de abrazarlo. Pero fue un anhelo que yo jamás he sentido. Un anhelo, y yo lo abracé. Cuando lo abracé, de mi boca salió, lo amo. Amén.
ahí fue donde entendí que cuando yo decía lo perdoné, no había sido real, no había sido genuino, sino que solamente era de palabra, por decirlo, por expresarlo, porque todos se la creyeran, dijeron, cuando en realidad no fue así, sino que yo entendí y experimenté el verdadero perdón con él. Ahora él me dice, mira, vamos a tal lado, vamos. Mira, llévame, vamos. La otra vez me llamó y me dijo, mira, acompáñame. Bueno, pásenme a traer. Cuando antes yo no podía hacer eso. O sea, él llegaba, me decía, aquí estoy afuera de tu colegio. No, yo me voy a ir en bus. Y no me subía con él. Entonces, ahora puedo decir que lo he perdonado. Ya toda raíz de amargura, toda raíz de tristeza, porque también fue mucha tristeza la que se fue creando en mí por la falta de perdón. Ya el Señor fue sanando esa área. Esa área con mi papá, yo sé que el Señor la sanó. Y puedo decir que a base de pura administración, porque fue pura administración y liberación con las amadas hermanas. Ahí sí que las que me conocen y con las que me he ministrado sabrán que es cierto lo que estoy diciendo. Las bendecimos a las amadas Amén. hermanas. Amén, definitivamente sí. Amén. Muy bien, vemos que Dios es fiel y Él es bueno, ¿verdad? Y en cada momento te da la victoria. Podemos decir que es un fruto del perdón a través de la administración que Dios lleva. Tal vez hoy tú puedes decir, pero en mi casa la situación no cambió como uno esperaba, pero sí hubieron cambios, porque al final vemos cómo el Señor te da la victoria a través de ese perdón. Pero vemos que en ese transcurrir de la administración no era todo, porque muchas veces creemos que cuando somos ministrados, como que en ese momento se nos va a quitar y se nos va a borrar todo, y no es así. Hay que trabajar, hay que llevar un proceso, y vemos que el carácter, que este era el que predominaba en tu vida, cómo fue la administración, cómo se trabajó en ti, con tu mami, ese carácter fuerte. Fue una administración donde como 2 veces, si no mal recuerdo, fuimos juntas. Porque una vez, estando acá, y lo recuerdo tan bien, estábamos molestas, ambas. Y, o sea, teníamos la mala costumbre de que no hablarnos. Esa es nuestra mala costumbre de ignorarnos y no hablarnos. Ese día yo recuerdo que estábamos sirviendo cuando estábamos en el cabal en la oficina. Nos quedamos solitas porque todos se fueron, nos dejaron solitas y fue algo así bien tenso, bien duro para ambas. Y de casualidad llegó una hermana. Hermana, fíjese que necesito tal situación. Ah, sí, pase adelante. Yo, ay, gloria a Dios, dije dentro de mí, sin saber lo que iba a pasar después. Llegó la hermana, mi mamá la atendió y todo, pero ella percibió en el espíritu que nosotros no estábamos bien. Y yo vine y me desahogué con ella y le dije, es que mi mamá me enoja por esto y esto y esto. Y la hermana, es que Mónica me enoja por esta y esta situación. Y yo así como que, ay, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, entonces la hermana se nos quedó viendo y nos dijo, desen un abrazo. Y yo, no, hasta la mirada, no quiero. Y ahorita no me siento bien. Hermana, dele un abrazo a su mamá. Yo no quería darle el abrazo. Medio la abracé. Cuando la abracé bien, se derramó una unción. Amén. Y ahí les dos, mamá, perdóneme. Y mi hija, perdóname. Porque ambas nos estábamos lastimando. Claro. Ambas nos estábamos lastimando y ahí inició nuestro proceso de administración. En ese momento, y yo recuerdo bien que ahí, porque era un ciclo repetitivo que se estaba dando. O sea, pasábamos 6 meses bien, pero ya acabaron los 6 meses exactos, venían otra vez los problemas, venían otra vez las alegatas. Y yo cabal le tomé el tiempo. Cabal yo iba marcando, pero ¿por qué cada cierto tiempo? ¿Pero por qué cada cierto tiempo? O sea, ¿por qué no podemos estar así siempre? Pero era porque el Señor estaba trabajando en nosotras y teníamos que trabajar en nuestro dominio propio, en nuestra continencia, decir no, como dijo el pastor, tomar un poco de agua y dejarlo ahí para no decir nada. Amén. Porque aquí la que no tenía que responder era yo. Claro. Porque mi mamá tuviera o no tuviera la razón, yo tenía que haberme quedado callada, siempre. Y esa fue una de las situaciones que yo tuve que aprender. Aún me cuesta. Ahí me estoy ministrando de una vez. Amén. Aún Amén. me cuesta, pero es un proceso que ya
yo sé que el Señor ya nos dio la victoria. Amén. Y a veces nos enojamos, o ella se va o yo me voy, o alguna de las dos se queda callada, pero evitamos, y yo sé que el Señor está trabajando en nosotras, evitamos entrar nuevamente en discusión. Pero como les comentaba, todo esto lo logramos a raíz de la administración. Porque ella me decía, ya te fuiste a administrar, cuando ya nos mirábamos mal las dos, anda, administrate. Amén. Ay, pero es que no quiero ir, anda, administrate. Ya te hice, no me decía, anda, administrate, ya te hice cita con tal hermana. Y yo, bueno, ahí venía yo a las 5 de la tarde a mis administraciones. Y yo aquí, cuando bajaba, yo era otra. Y cuando regresaba hasta mi semblante cambiaba. Porque mucho, ¿y usted qué se hizo? Fue administrarme. Definitivamente el Señor así fue como me llevó con administración tras administración, y así es como en las áreas emocionales y espirituales yo he ido ganando la batalla a base de pura administración. Amén. Amén, amén. Vemos la administración que es importante aún para los hijos, ¿verdad? Yo creo que nosotros como papás pues tenemos la bendición de tener solamente una nena, ¿verdad? Pero vemos lo necesario que es la administración, porque definitivamente lo que no podemos hacer nosotros lo hace el Señor, y Él es el que trabaja en todas esas áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Amén, y la obediencia, ¿verdad? Porque definitivamente al que cuesta doblegar es a uno mismo, ¿verdad? El vencer el yo, ¿verdad? El yo puedo, yo soy así me criaron o así nací. Pero vemos por lo que tú nos exponías, Mónica, que realmente a veces no avanzamos, pero también porque no vemos o no buscamos el descubrir el porqué, ¿verdad? Y a veces no es solo situaciones nuestras, sino que también son esas situaciones de ancestros, de familias, de atadura. Importante, ¿verdad, hermanos? Y realmente esto nos hace a nosotros ser más que vencedores, y creo que este es el programa donde el Señor está exponiendo realmente el maravilloso don que Él tiene para nosotros, que es la obediencia, la administración, el discipulado, y que esto a través de que nosotros caminamos nos vuelve más que vencedores, porque eso es lo que somos, realmente somos más que vencedores, porque el exponer nuestro corazón, así como tú lo haces para edificación de los hermanos y aún de los jóvenes, ¿verdad? Porque hay jovencitos que dicen, yo no entiendo por qué soy así, ¿verdad? Y que se quieren ir de casa, ya no quieren obedecer, pero es tiempo que realmente, como decía hermana Cristi, ministremos a nuestros hijos, nos ministremos en casa, que nos podamos sentar alrededor de la mesa y poder platicar, hermanos. Creo que el Señor nos está hablando muy a tiempo, y como la palabra que se nos ha dado este año de ser bendecidos a través de recuperar lo que hemos perdido, ¿verdad? Así que nosotros estamos muy contentos. Queremos decirles que pronto regresamos, vamos a un espacio ahorita de tomar aire, y esperar que usted también esté atento para cuando regresemos. Todavía hay algunas cosas que el Señor quiere hablarles para ser edificados en casita. Bendiciones.
Bendiciones, estamos nuevamente acá en el set para seguir con esta preciosa entrevista, con este testimonio de Mónica que de veras ha llenado y está llenando nuestro corazón, y esperamos que a usted en casita también el Señor le esté hablando, que el Espíritu Santo esté redarguyendo su corazón, y a ti joven, a ti señorita, que también te esté hablando el Espíritu Santo a través de lo que nosotros como jóvenes a veces pensamos que creemos que solo nosotros podemos pasar esas dificultades, esas penas, esas nuestras angustias, pero hoy el Señor te está hablando y te está diciendo que tú puedes ser más que vencedor, que tú a través de la obediencia, a través de la administración, puedes ser libre y puedes evitar todos, muchas veces, los males que nos acontecen. Así que, Moniquita, estamos de vuelta. Y creo que la obediencia y lo que tú has dicho, ¿verdad? El ser libre, el caminar bajo la obediencia de tu mami, de la familia, de los pastores. Pues hemos hablado de tu juventud, adolescencia, ¿verdad? Y entonces creo que siempre, como dice la palabra, Dios tiene para nosotros regalos grandes. Y nosotros te hemos visto que eres una señorita bendecida. Tuvimos la oportunidad de trabajar este año contigo, con los jóvenes, y vemos tu entusiasmo, tu empeño, como tú dices, tu carácter, pero que el Señor lo usa para bien. Así que quisiéramos que nos pudieras también expresar de cómo Dios ha podido bendecirte a través de tu vida laboral, después de salir de la etapa de la adolescencia, tus estudios, la administración, y cómo el Señor te bendice. Cuéntanos. Amén. Pues mi vida laboral empezó desde los 13 años, por chutía. Wow. Bueno, de por sí, a mí siempre, igual que mi mamá, me ha gustado el negocio. Yo recuerdo perfectamente bien que desde los 13, aproximadamente 14 años, a mí me gustaba estar con mi mamá en el negocio. Y desde esa edad empecé ahí con ella, me le pegaba pura pulquita y ahí andaba detrás de ella viendo qué hacía, apoyándola en el negocio. En esa temporada pues estaba yo en mis básicos. Yo iba del colegio al local, del local al colegio, y así me mantenía porque me gustaba. Yo me encantaba estar en el local con mi mamá, y todo el mundo me conocía ahí también, ¿verdad? Porque como siempre heredé eso de mi mamá, esa gracia para las ventas es de mi mamá definitivamente. De ella lo aprendimos, y es una de las cosas prácticamente que viene desde mis abuelitos. O sea, también es una bendición que viene desde mi familia de antes. Esa sí era buena. Amén. Hay cosas buenas, sí. Porque Amén. definitivamente mi abuelita, mi bisabuela, ella es conocida donde ella vivió por todos. Le decían, doña Tina, sí, es la que vive ahí abajo. Entonces todos la conocían. Entonces desde ahí viene esa herencia de las ventas, el amor a las ventas. Pues desde esa edad empecé a trabajar con ella. Lamentablemente, bueno, fue una dicha graduarme antes de ser mayor de edad, aunque en cierta parte se me dificultó un poco al momento de querer estudiar en la universidad y volver, o sea, generar ingresos para pagarme mis estudios. Ya no podía sobrecargar a mis papás porque les puse una carrera muy cara. Entonces ellos estaban, por quedar bien conmigo, me dieron la dicha de estudiar turismo. Entonces ya ahogarlos un año más con estudios de universidad era demasiado. Entonces, y tampoco en ese momento no tenían la capacidad económica para pagarme una universidad, y yo estaba así, ¿y ahora qué hago? No hice mis exámenes de la universidad pública, no la hice. Ese año previo a entrar, no hice eso. Pues ahorita, precisamente ese año, que fue en el 2016, que yo me gradué con 17 años. Wow. En esa temporada, el Señor hizo milagros y maravillas conmigo. Amén. Déjenme contarles por qué. Amén. Amén. Yo prácticamente, a mí me faltaban 10 días para cumplir 18 años. Y tuve la bendición de trabajar en el colegio, acá con nuestros amados padres. Amén. Faltándome 18 años, faltándome 10 días para cumplir 18 años. Y digo, ¿estás segura? Pero no me importa, me dijo, venite. Y yo, bueno, dije yo, está bien. Al otro día me vengo. Me vine a trabajar con ellos. Estuve más de un año acá con ellos. Fue una bendición trabajar acá. Aprendí muchas cosas, en realidad sin experiencia.
sin la edad, fue un milagro que me agarraran en un trabajo, porque Amén. días antes había ido a una empresa y yo llevaba todo re bien. Mire, ¿y su DPI? No tengo, pero cargo mi fe de edad y mi carta de permiso por mis papás. No, lamentablemente no la puedo recibir. Cuando cumpla 18 años, nosotros la llamamos, me dijo. Y dicho y hecho, el 29 de diciembre me estaban llamando, mire, ¿ya tiene su DPI? Yo, ¿y cómo sabía? Dije yo, porque, y luego me acordé que precisamente por mi solicitud de empleo. Fíjese que sí, ya tengo mi DPI, pero le agradezco la oportunidad, pero ya me encuentro laborando. Ah, bueno, cuando usted esté disponible, pues aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Wow. Entonces ya tenía un mes de trabajar cuando me volvieron a llamar para contratarme. Pues se dio la bendición de que aquí me quedé por casi 2 años. Aquí agarré experiencia y nuevamente me tuve que mudar de empleo por la universidad. Porque al momento de que todo fue un proceso, porque yo inicié a trabajar en noviembre. En esa temporada yo quería estudiar, hice mis exámenes de la universidad y no los pasé. Y yo de Aragana no quise volver a intentar. Entonces yo dije, tengo que estudiar porque mi anhelo tengo muchas metas. Entonces tengo que estar estudiando. Y esa era mi preocupación, la universidad. Y precisamente antes de entrar al año 2018 me dan el trabajo. Con eso logro inscribirme, con eso logro pues anotarme en la universidad, empezar mi primer año y así fue como inicié. Ahí empecé a pagar mis estudios, mi mamá me ayudaba pues con todo lo demás, ¿verdad? Yo solo me encargaba de pagar la universidad prácticamente. A raíz de que fui creciendo en la universidad, ya 2 años que estuve acá con ella, en el colegio, 2 años que avancé de universidad, pero mientras uno en una privada, mientras uno más avanza, más cara se pone. Y yo ya me estaba ahogando con la universidad. Yo decía, y eso que no tenía mayores gastos. Y ya me estaba ahogando con la universidad. Y yo decía, ya no, tengo que buscar otro. Y entonces le comenté a la pastora en su momento, bueno, mija, si te sale, es de Dios, me dijo. Si no te sale, te quedas conmigo. Ah, qué bendición. Entonces empecé a buscar. Estando acá, ellos me dieron la oportunidad de buscar y fui a muchas entrevistas, muchas, y no me daban la oportunidad. Entonces llegué a otro empleo, ya decepcionada yo, porque hice como 10 entrevistas en ese proceso. Hice 10 entrevistas y no logré entrar, o sea, sí aplicaba, pero ya en el proceso de la capacitación y todo eso, yo ya no entraba en el área. Y mis 2 años de universidad no me servían para el área. Entonces, y mi edad menos, porque todavía estaba pequeña y pedían ahorita la edad que piden son de 21 o 22 años en adelante. Yo en ese entonces tenía 18, 19 años. 19 años tenía y no me recibían por mi edad. Entonces yo tenía que estar así constante buscando hasta que llegó el momento que el Señor abrió una puerta y sé que fue Él porque fui a la entrevista, le conté los que estaba estudiando, nada que ver con el puesto de lo que estoy estudiando. Entonces cuando ellos me dijeron, bueno, está bien, entonces a los días les conté, miren, fíjense que me ofrecieron tal trabajo. Bueno, mija, me dijo, no me queda de otra que enviarte. Amén, dije yo, me voy. Lo importante que te enviaron. Amén. Definitivamente siempre tuve el apoyo de ellos y me enviaron. Y yo creo que a raíz de eso me fue muy bien. Amén. Porque también fui diligente y ellos me decían, ¿estás segura? ¿Ya viste? No, ese no me gusta. Entonces iba buscando el trabajo como yo quería. Y esa fue la situación. Incluso en este nuevo trabajo que yo obtuve, se dio una situación de que yo puse mi fecha de inicio. Yo les dije, lo siento mucho, pero yo no puedo iniciar antes. Si ustedes me aceptan el 1 de octubre, yo con gusto inicio. Pero yo antes no puedo porque tengo que dejar preparada a la persona que se va a quedar en mi puesto. Entonces, y yo puedo iniciar el día martes 1 de octubre. Yo no puedo iniciar antes. Bueno, véngase. Y yo así como que, ¿cuándo uno poner sus disposiciones en un trabajo? Claro. Amén, dije yo, me voy y le conté. Bueno, mija, aquí te tengo a la jovencita, prepararla. Amén. Mi cambio de trabajo fue del 30 de septiembre al 1 de octubre. Yo no había entendido, dije, ¿quién se va a cambiar de un trabajo ahorita en esta temporada? ¿Quién se va a cambiar de un día para otro a un trabajo? Es porque fue una transición la que yo tuve, sin experiencia, en nada, menor de edad, sin estudios en el área. El Señor fue más que bueno y yo sé que Él fue el que puso la gracia en mí para que el Señor me dijera,
entrale, yo te doy el puesto. Pues ahí estuve varios tiempo, me enseñaron, me capacitaron, todo lo aprendí gracias a ellos, todo lo que sé de lo que es la logística, yo lo aprendí gracias a ellos. Pero llegó un punto donde lamentablemente pues la pandemia nos vino a afectar a varios. Entonces, precisamente, y lo tengo bien marcado, que a mí un 9 de julio a las 6 de la tarde me dijeron: Mónica, muchas gracias por sus servicios. Y fue en línea, que fue lo peor. Yo estaba que me moría detrás de la cámara. Yo, no tengan pena, les agradezco la oportunidad, el haberme enseñado, la paciencia sobre todo. En ese instante, mi aflicción fue: ¿cómo voy a pagar la U? Yo dije, ¿qué voy a hacer? Y mi mamá: mi hija, te voy a ayudar un par de meses, pero después no puedo. Entonces, en ese momento cuando me despidieron, mi aflicción era esa, la universidad, mis estudios. Me afligí mucho. Luego, días después, pero no me afligí en el aspecto de la universidad, pero en la laboral yo no estaba afligida y no entiendo por qué. Yo en ese instante, yo estaba de lo más relajada sin buscar trabajo. Hasta que un día dije, bueno, vamos a ver qué encontramos. Me metí a buscar alguna aplicación y encontré a una ex clienta mía. Yo dije, bueno, le voy a escribir, publicó una plaza, le voy a escribir, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, mire, fíjese que vi una plaza. Sí, me dijo, aplica, te mando los currículum y te mando lo que me tenés que mandar. Ah, ok, gracias. Se quedó así. Pasaron 10 días sin responderme, un poco más de 10 días. Y yo, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Cuénteme, ¿apliqué o no apliqué? Espérame, que estamos viendo todavía tu situación. Yo, amén. En ese transcurso de los 10 días, a mí se me vino a la mente, bueno, no tengo trabajo y no veo nada claro en el otro. Me voy a ver qué hago, voy a ver si vendo algo, voy a ver si pongo algo. Entonces, se dio la situación que cabal para la quincena que me dieron, porque cabal fue en julio del bono 14, el Señor sabe por qué hace las cosas y me dieron en ese tiempo. Porque precisamente de mi quincena y de mi bono, tuve la oportunidad de pagar la universidad completa, sin saber lo que venía. Amén. Sin saber lo que venía. Pagué la universidad, ya salí de una, dije yo, ya me puedo quedar tranquila. Pero mis gustitos, dije yo, ¿cómo los voy a pagar? Entonces era otra de las cosas que uno menos tiene que pensar, pero uno las piensa. Entonces, a raíz de eso dije yo, bueno, me van a dar, hice mis cuentas de cuánto me tenían que dar ya de lo que me tocaba de mi indemnización. Y dije, me queda bonito, dije yo, bueno, voy a poner un mi negocio. Y así como que... Y le conté a mi mamá porque tenía una semana antes de haberlo pensado, pero no le había dicho a nadie. Y yo le dije, mamá, mire, yo tengo ganas de poner algo, ya que no tengo trabajo, me voy a dedicar a eso. Entonces, vamos a preguntarle al pastor, me dijo. Siempre hacemos lo mismo. Primero preguntamos antes de hacer las cosas. Bien Venimos hecho. con él y nos envió. Amén, mija, entrale, me dijo. Y yo, bueno, está bien. Cuando ya tenía la mayor de cosas listas, se vino algo que yo no esperaba y me bajó porque no me dieron todo lo que me tenían que dar por una negligencia mía, por una simple cosita. Se dieron las cosas y yo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque ya tengo todo, ¿qué voy a hacer? Y yo me derrumbé, yo lloré ese día, yo creo que pasé llorando toda la tarde. Toda la tarde, y mis ojos ya estaban hasta hinchados de tanto llorar. Pero el Señor no se quedó tranquilo conmigo. Amén, porque así días es. después me topé una persona muy amiga de mi mamá y me dijo, mire, yo tengo estas vitrinas y yo tengo esta mercadería. Me dio juguete, me dio ropa, me dio juguete, mochila, me dio varias cositas sin yo invertir. Me dijo, conforme pueda lo va pagando. Amén. Y yo así, nuevamente, yo dije, no, doña Mari, pero no, le digo yo, ¿cómo va a ser eso? No, me dijo, yo apoyé a mi hija, le quiero apoyar a usted. Amén. Y yo, miren, nuevamente el Señor, porque yo sin dinero, lo que poco que tenía, pagué el local porque se gastó un montón. Yo decía, no puede ser, no puede ser esto. Y me sentía muy decepcionada cuando ella apareció. Fue la primera situación que se dio. Luego, mi hija, te voy a apoyar.
pero me tenés que pagarme. Amén. Sí, porque todo negocio Amén. así es. Claro. Entonces, bueno, le digo Cuentas yo, claras. definitivamente me va a tocar, pero le entro, dije yo. Si me voy a arriesgar va a ser por algo. Entonces, el Señor fue abriendo las puertas poco a poco. Me dieron, mi mamá tenía muchas cosas que para nosotros como hijos son inservibles, que a mí me terminaron sirviendo. Nosotros le decíamos, ¿para qué tiene acumulado eso? ¿Para qué le va a servir? Sin saber que a mí algún día me iba a servir. Y la mayoría de cosas que tenía guardadas, a mí me sirvieron. Y ahí están en uso. Amén. Y así fue como en esa temporada de los 10 días de incertidumbre con el nuevo trabajo y decir, no, me lo van a dar, puse el negocio. Cabal, el 10 de agosto inicié con mi negocio. Y otra de las sorpresas fue que días después, cabal, en esa semana que abrí mi negocio, me llama esta persona y me dice, mira, te vamos a contratar. Amén. Y yo, ¿qué? Pero vuelvo a lo anterior, pero yo no puedo iniciar ahorita. Tengo mis planes, tengo que buscar a la persona que se va a quedar en mi negocio. Tengo que buscar quién me va a atender, pero alguien que yo decía, ¿qué voy a hacer? Porque ahora mi aflicción no era el dinero, no era la universidad. Ahora, ¿quién me va a atender? Y estuvimos en busca de. Amén. Y definitivamente el Señor ahí fue poco a poco mejorando la situación. Y nuevamente les dije, no puedo iniciar. Yo puedo iniciar hasta el 17 de agosto. Estuve un mes y días sin trabajo y volví a tener mi negocio. Y volví a tener mi trabajo nuevamente en la misma área. La persona sin conocerme, ella abogó por mí. Y ella me decía, no, hazlo así. Teníamos 2 meses de conocernos. Y digan, todos sabemos que aquí no entramos a un trabajo si no tenemos cuello. Pero yo creo que mi cuello está con el Señor porque Amén. puso la gracia en mí. Amén. Y puso o sea, yo sé que Él abrió esa puerta porque yo no me esperaba eso. Y fue días después de que yo emprendiera mi negocio. Amén. Fue un proceso bastante difícil en su momento, Claro. porque fue de incertidumbre, de desafíos, Así es. de decir lo logro, no lo logro, lo hago, no lo hago, pero el Señor se ha lucido. Definitivamente el Señor se ha lucido de yo venir y decir, voy a ponerle la fecha yo y el día. No, definitivamente ha sido el Señor quien se ha manifestado conmigo. Amén. Tenemos un Dios que todo lo puede, ¿verdad? Amén. La bendición es nosotros guardar en nuestro corazón lo que se nos ha ministrado, porque nuestro Padre nos ha ministrado que la obediencia, el serle fiel al Señor, y Él lo va a recompensar, ¿verdad? Ahorita que tú platicabas de eso, venía a mi mente, a mi corazón, cuando nuestro Padre ha ministrado y nos ha hablado, ¿verdad? Y que cuando nosotros somos obedientes al Señor, venda chocopescados, venda, abra el negocito, o la trampita que pongamos, ¿verdad? Va a ser bendecida. Pero definitivamente eso está en el corazón de nuestro Padre, bendecirnos, ¿verdad? Que todo el hijo que sea obediente tendrá su recompensa. Otra de las pautas que vemos bien marcadas en tu vida es la obediencia a ser enviado, ¿verdad? Lo que tú decías, siempre consultamos, y eso es bueno, o sea, el tener ese consejo y más de nuestro Padre, de nuestra madre, nuestros pastores, el decir sí, no, y el ser obediente, ¿verdad? Y también vemos que no es en el tiempo de nosotros. Amén. Es en el tiempo del Señor y cómo el Señor te ha sostenido, cómo el Señor ha abierto esas puertas de bendición, ¿verdad? Que donde uno no cree que se abran, el Señor es de los imposibles, el que hace todo imposible y nos bendice como jóvenes. Y nosotros hemos visto cómo el Señor ha llenado esa gracia en tu vida. Amén. Amén. Y lo más importante, creo yo, que no solo es experiencia tuya, Moniquita, sino que también nosotros podemos, y así hermanos que nos están viendo, ellos pueden aportar que el ser enviados, que el obedecer, esto nos lleva a un nivel más allá de fe. Y definitivamente a todos le tenemos que poner fe, ¿verdad? Porque si no le pusiéramos fe, si tú no le hayas puesto empeño, yo creo que nada se hubiera logrado de lo que ahora tú puedes estar testificando y siendo de bendición para los hermanos. Pero eso no se queda ahí, nada más, ¿verdad? Vemos que Dios te ha llevado a un proceso fuerte, como tú dices, y te ha llevado a ser más que vencedora, porque yo te escuchaba y he oído a otros jóvenes, ¿verdad? Que
que a veces les dice uno, mira, tal cosa no se puede, más no se puede, no se puede, y ahí quedó. Y yo escuchándote veía que tú dices, mi universidad, yo quiero lograrlo, te has empeñado en que lo vas a lograr, eres capaz, y hasta aquí vemos que has avanzado más de lo que tú creías que eras capaz. Y todo ese dolor, todas esas lágrimas quedaron atrás. Entonces tú has llegado al punto de ser más que vencedora. En cada etapa de tu vida el Señor te ha dado el carácter, te ha dado la capacidad, y vemos que eso no llega ahí, porque ha llegado el tiempo de tu recuperación. Yo quiero que nos cuentes ese testimonio de cómo el Señor viene y te devuelve aquello que tú creías ya perdido. Amén. Sí, definitivamente el Señor es más que bueno, y lo puedo ver en mi trabajo y en el negocio. Porque mi trabajo es ventas, yo tengo que buscar mis clientes. Y de tanto que busco, que ninguno de los que yo busco me llegan. Un día yo recuerdo que precisamente me llamó un ingeniero y me dijo, mire, ¿usted es fulana de tal? Sí, ¿en qué le puedo ayudar? Yo sin buscarlo. Mire, necesito un servicio para tal país. Y yo, con gusto, mándeme un correo, deme el suyo. Intercambiamos correos, mire, está confirmado. Yo, ¿es en serio? Yo no me la creía, porque cerrar un negocio así es bien complicado. Bueno, para el Señor no hay nada difícil. Amén. Pero es la confianza, porque ahí lo que se vende quizás no es el servicio, es la confianza. Que alguien confíe en tu servicio es bien complicado. Y está confirmado, sin yo buscarlo. Y de todos los que había buscado, porque había buscado más de 50 clientes, ninguno. Y ese día me llamó, y ahí el Señor se empezó otra vez. Me llamó otro cliente y me dice, mira, fíjate que necesito un servicio, pero no importa que esté en otra empresa. No, yo lo quiero, dámelo, ya. Mañana hay que cargar. Y yo, amén. Y nunca, tan solo una vez tuve comunicación con esa persona. Amén. Una sola vez. Y él me dijo, confirmado, movémelo. Y así el Señor se fue manifestando. Y sin saber que cabal en agosto, en septiembre yo no iba a generar ningún ingreso en la empresa. Porque también como fue en tiempo de pandemia, tenía que seguir pagando transporte. Entonces yo me quedaba cabalita. Y en esa temporada yo andaba sin ni un centavo porque el negocio empezaba, todo era para adentro y para adentro. O sea, yo no veía nada para mí. Pero yo recordé que meses antes yo había pagado toda la universidad y ya no tenía esa aflicción. Amén. Sin saber que en esa temporada a mí económicamente me iba a tocar duro. Amén. Entonces el Señor se fue luciendo de esa forma, y precisamente ahorita en diciembre, que para la mayoría es temporada alta, pues en el trabajo, en la empresa donde yo estoy, no es de temporada alta. Entonces ahí mis comisiones prácticamente disminuyeron un montón. Pero yo vi cómo el Señor las restauró en mi negocio, porque vendí lo que durante 6 meses no había hecho. Entonces no vi mis comisiones en mi trabajo, en un cheque. Amén. Pero sí lo vi en el negocio. En tu esfuerzo, ¿verdad? Amén. En lo que tú habías creído. Amén. Y sobre todo, terminé de confirmar, como ustedes comentaban anteriormente, sobre la obediencia. Porque precisamente hace unos días yo vine a dejar mi diezmo y ya tenía una semana de no vender. Así vendía muy poco. Ese día que yo vine a dejar mi diezmo, como yo no soy la que me quedo en el negocio, la persona me dice, hoy se vendió más. Ay, y yo vi la fidelidad del diezmo, dije, no, fue porque diezmé. Definitivamente fue porque el diezmo tuvo un efecto. Porque el diezmo, ahí vi la provisión del Señor y nuevamente sus milagros y sus maravillas. Y definitivamente el Señor me ha traído de gloria en gloria, pero no es porque yo sea buena, porque si me fijo en lo que yo soy buena, tengo demasiadas fallas, muchas fallas, pero porque el Señor es bueno, porque su misericordia es grande y porque uno le es fiel en lo poco, Él lo recompensa a uno en mucho. Y así ha sido, porque en la universidad, ¿quién iba a decir que ahorita ya estoy testificándoles acá que ya estoy a 2 años de cerrar la universidad? Amén, gloria a Dios. Y yo digo, mis compañeros de mi estudio, yo me doy cuenta que muchos se quedaron atrás. Amén. Y yo sigo en la brecha, pero es porque el Señor me ha sostenido de su mano, porque el Señor me ha traído y me ha bendecido, pero es a raíz del servicio. Porque yo recuerdo desde que tengo memoria, a mí me han encantado los niños. Y ustedes me van a encontrar Amén. En el área de niños. Amén. Ahí me van a encontrar siempre. Amén. En el área de niños, con los chiquitos, con los grandes, no importa.
la edad que tengan, yo siempre voy a estar ahí. Y yo desde que tengo 10 años, ahí he estado en Génesis, en Ovejitas 1, en Ovejitas 2. Yo creo que los niños más grandes ya me conocen, Amén. porque, ¿no va a dar clases? No, ya no estoy dando clases. Ahorita ya no me toca dar clases, mi temporada pasó, porque a raíz del servicio y de la fidelidad del Señor, yo sé que el Señor me ha recompensado por eso, porque no han sido por mis propias fuerzas, porque no ha sido porque yo soy buena, ni porque yo pude, ni porque mi papá me enseñó, ni porque mi mamá me ayudó, no fueron mías. Yo sé que fue el Señor quien me ha sostenido y me sigue sosteniendo de su mano poderosa. Así Amén. es, gloria a Dios. Definitivamente es Dios, ¿verdad? El que nos asombra cada momento. Yo te iba a preguntar sobre eso también, ¿verdad? Y tú lo tocaste en este momento, que no solamente nosotros tenemos que ser fieles en lo laboral y esforzarnos en anhelar algo humano, sino nuestra fidelidad tiene que ser doblemente para el servicio del Señor, ¿verdad? Y yo creo que el Señor no se queda con nada, porque Él te bendice económicamente, te da tu negocio, pero no solamente la bendición se quedó ahí, porque en lo espiritual sabemos que el Señor también nos recompensa en cosas que ni esperamos y nos sorprende, y uno dice, ay, ¿y esto era para mí? Y el Señor dice, sí, era para ti, eso también es regalo mío por tu fidelidad. Y vemos esa experiencia donde el Señor te lleva, ¿verdad? Como dices tú, ¿por qué los niños, verdad? No lo entendías tú, pero vemos que era porque el Señor te iba a llevar a un paso más, a ser alguien más. No dejaste de ser una maestra y pasas a un nivel más. Amén. ¿Verdad? Y vemos la bendición de Dios obrando a favor de sus hijos. Sí, importante, ¿verdad? Porque lo que tú decías, ¿verdad? A través del servicio, y comentabas lo del diezmo, que el Señor abre por obediencia y abre las puertas para el negocio de tu venta. Y ahorita venía a mi corazón, ¿verdad? Que yo sí he tenido algo que siempre he dicho, que Dios actúa por principios y no por sentimientos, ¿verdad? O sea, muchas veces nosotros estamos, Señor, ¿por qué a mí? Sí, pero no has hecho un principio, ¿verdad? Es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá añadido. Pero ese buscar el reino de Dios y su justicia es servicio, obediencia, lo que tú nos has platicado en este momento, ¿verdad? Y vemos cómo el Señor premia, y algo que nos ha tenido en nuestro corazón es lo que nos han ministrado, que el Señor siempre va a premiar tu servicio, que no se va a quedar Él con nada de lo que tú le des, y eso creo que a muchos hermanos que nos ven y jóvenes que dan su servicio en la danza, en donde estén, ¿verdad? Porque hemos visto en todas las áreas, y el Señor los recompensa y los lleva de gloria en gloria, y a ti te ha hecho una señorita, una princesa más que vencedora, y vemos el proceso, ¿verdad? Quien nos mira o quien te mira dirá, ay, Mónica, ahí va para arriba y para abajo, pero el proceso que el Señor te ha llevado y dónde el Señor te tiene y dónde te va a poner. Amén. Porque ese es el pensar del Señor cuando Él dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Amén. Ahí nos llena de gozo, nos ministra, de veras. Yo estoy muy contento de oír tu testimonio, de oír lo que el Señor ha hecho y de dónde el Señor ha venido trabajando en tu vida, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por eso, Mónica. La verdad que estamos muy contentos de tenerte aquí, de que puedas compartir con los hermanos tu testimonio. Amén. Amén. Y yo creo que hoy es el tiempo para que tú puedas hablarles. Ahí está la cámara para ti, para que tú puedas hablarles a los jóvenes, señoritas, adultos que están conectados, y que tú puedas darles una palabra de motivación a aquellos que han creído que lo han perdido todo. ¿Dónde se encuentra el secreto para que el Señor en este tiempo nos devuelva y seamos recuperados en aquello que creíamos perdido? Amén. El tiempo es tuyo. Amén. Pues el secreto está en dejar que los planes del Señor se hagan, porque yo tenía muchos planes de pequeña, pero ninguno de los planes que tenía, el Señor los ha cumplido. Pero ahora entiendo que no fue porque Él no quería, sino que los propósitos de Él no eran esos, sino que eran otros. Dejar moldear el carácter, porque es un proceso duro, pero seguro. Amén. Y el Señor definitivamente, hay que dejarnos moldear como el alfarero al barro. Aunque duela, el Señor definitivamente va a obrar conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos, conforme a los planes que Él tiene para nosotros. Y que aunque a veces venga el enemigo a querernos desanimar, a decirnos que no podemos, a decirnos que no lo vas a lograr, que no puedes hacer eso,
Eso es mentira. Porque la palabra dice que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Y como bien decía hermano Oscar, todas las cosas nos ayudan bien a los que amamos a Dios y todo vendrá por añadidura. Pero tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles, obedientes y sobre todo servirle al Señor, porque por medio del servicio está la recompensa. Amén. Definitivamente el Señor ha sido más que bueno conmigo. Yo creo que con muchos de los que me ven también, y podemos testificar de las maravillas. Y si tú puedes testificarlo, dar tu testimonio a alguien que está desanimado, va a ser de bendición porque lo vas a levantar. Y espero mi testimonio haya sido de bendición. No te desanimes, que si el pequeño negocio que estás empezando, el Señor lo va a seguir levantando, pero tenemos que ser fieles, obedientes y serviciales, más que todo para el Señor, y sobre todo amar a los nuestros también, y obedientes en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Amén. Qué bendición. ¿Cómo es? Duro, pero seguro. Amén. Qué bendición, hermano. Duro, pero seguro. Y la verdad que eso es lo que el Señor quiere en nuestra vida, que le obedezcamos. Muchas veces nosotros mismos obstruimos lo que el Señor ha tenido en planes para nosotros, pero esta es una noche de victoria, esta es una noche de ser más que vencedores, una noche donde el Señor ha hablado y el Espíritu Santo ha redarguido nuestro corazón. No te detengas, Dios tiene planes perfectos para tu vida, Dios tiene las palabras, el tiempo indicado para ti, hermano. Debes de ser obediente, buscar el servicio. Nos han ministrado que en la obediencia está la victoria, así que esta noche yo quiero dejar en tu corazón con mis hermanos acá presentes de este programa es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y que en Él somos más que vencedores. Está en nosotros seguir adelante, está en nosotros caminar esa milla extra que el Señor quiere a través de la administración, bajo la cobertura de nuestros padres, de esta casa que nos ha abierto sus puertas, de este programa que está llegando a tu casa para que seas edificado. Así que esta noche le damos gracias al Señor, le damos gracias al Espíritu Santo. Mónica, Dios te bendiga, gracias por abrir tu corazón, exponer tu corazón y bendecirnos de la manera que nos has bendecido. Amén. Así que esta noche no nos queda más que agradecerle a usted que está en su casa de habernos abierto ese rinconcito de su casa para que este programa haya sido de bendición en su vida. Y nos despedimos con una oración dándole gracias al Señor, cubriendo su vida, cubriendo tu vida, sabiendo que tú eres más que vencedor en el Cristo Jesús. Así que Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este programa, Señor, bendícenos, guárdanos. Cúbrenos con tu preciosa sangre, cubre a mis hermanos que nos ven, Señor, a través de las redes. Señor, cambia, Señor, su forma de pensar. Bendice a cada joven, Señor, que ha tenido proyectos en su corazón, en su mente, Padre, que puedan obedecerte, que puedan buscar esa guianza, esa administración, Señor, en sus vidas, porque tu palabra dice, Señor, que tú tienes palabras de pensamientos de bien para nosotros y que edificarás nuestra vida, Señor, conforme tu buena, agradable y divina y perfecta voluntad, Padre. Así que nosotros nos cubrimos, Señor, a los que nos ven, a los que estamos acá en el set, Señor, nos cubrimos con tu preciosa sangre y que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestra vida, Señor. Gracias, papito lindo, por darnos la oportunidad de estar en este set. Gracias por abrir las puertas de esta iglesia de Cristo de Casa de Restauración. Gracias por nuestros pastores y padres del alma, Señor. Bendícenos. Y Señor, que dentro de 15 días cuando nos volvamos a reunir, Señor, el próximo testimonio sea de bendición y de edificación para nuestra vida. Así que en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, los esperamos dentro de 15 días en el programa Más que Vencedores. El Señor, como siempre, nos sorprenderá y nos tendrá sorpresas para nuestra vida. Bendiciones, Dios los guarde. Amén y amén.